Bueno, el día de hoy les vamos a estar presentando la unidad 2, que es metodología. Mi equipo está conformado por Guillermo, Naomi, Alejandro, Ángel, Gerardo y una servidora, Bianca. Y bueno, como introducción, como ya había dicho, vamos a hablar sobre el tema de metodología y vamos a abarcar desde sus orígenes, campos de aplicación e instrumentos de medición. Bueno, para comenzar tenemos que tener un concepto muy general de lo que es metodología. Pues de acuerdo con sus raíces, la metodología está relacionada con todas y cada una de las actividades humanas y pues ayuda a todas las ciencias existentes para facilitar su entendimiento, su desarrollo, su aplicación y su evaluación. En la metodología se llega a constituir de varios campos en los cuales ocupamos para poder medir y pues desde la operación del ser humano surgió la necesidad de lo que es contar y medir, lo cual aporta pues ingredientes básicos que se requiere a la metodología para desarrollar su actividad fundamental, como la ciencia que estudia los sistemas de unidades, los métodos, las normas y los instrumentos para medir. Ahora bien, como todo, hay antecedentes, y es que desde la antigüedad, pues los seres humanos hemos tenido la necesidad de contar. Por lo tanto, pues se lleva un rastro de alguna aparición de medida, lo que es la metodología. Antes del sistema métrico decimal que conocemos hoy, los humanos pues no tenían más remedio que pues utilizar lo que las partes de su cuerpo para poder contabilizar e intercambiar esos productos. Así es como aparece el pie, la palma, la cuarta, el dedo, la pulgada, etcétera, que era como una unidad de medida útil para poder medir pequeñas parcelas o terrenos del orden la cantidad del suelo que no llegaran a necesitar. Entonces, la medición de las distancias pues aparece gracias a otras civilizaciones que nos aportaron pues ese pensamiento científico a la metodología como los griegos, ¿no? Y pues hoy en día diríamos que tanto la técnica de medición como el instrumento deben adaptarse a la tolerancia de medida que deseamos comprobar y que en efecto mayores tolerancias permiten una medición más rápida y menos cuidada. Ahora bien, dentro de la metodología debemos conocer ciertos conceptos básicos, como el principal es la etimología de la metodología, que deriva del griego de metros, que es medida, y logos, que es tratado. Dentro de la metodología debemos incluir el estudio, el mantenimiento y la aplicación del sistema de pesos y medidas. Y su objetivo fundamental pues es la obtención y la expresión del valor de esas magnitudes, empleando para ello instrumentos, métodos y medios apropiados con la exactitud requerida en cada caso. La metodología tiene diversos campos de aplicación, como lo es la metodología legal, la metodología industrial, la metodología científica y la metodología tecnológica, los cuales constituyen las divisiones aceptadas en el mundo a lo largo de la historia, y estas son encargadas pues, de abarcar aspectos legales, técnicos y científicos de las mediciones. También tenemos que tener ciertos conceptos fundamentales como el Sistema Internacional de Magnitudes, Sistema Internacional de Unidades de Medidas, la medida, la magnitud y tolerancia de una magnitud. Estos para los cuales los vamos a ocupar cuando estemos viendo el tema de instrumentos de medición. Ahora, el uso de sistemas internacionales de medida es la forma actual del sistema métrico decimal que hoy en día tenemos y pues establece las unidades que deben ser utilizadas internacionalmente. Este sistema surgió de la necesidad de unificar y dar coherencia a una gran variedad de subsistemas de unidades que llegaban a dificultar el comercio y la transferencia de resultados de mediciones. Este sistema internacional consta de 7 unidades básicas y son las que se utilizan para poder expresar magnitudes físicas consideradas básicas a partir de las cuales se determinan las demás. Y en esas tenemos la longitud, que es unidad básica sería el metro, el tiempo, que es unidad básica segundo o minutos, masa, kilogramos o gramos, la intensidad de corriente eléctrica, amperios, la temperatura Kelvin, Celsius o Fahrenheit y cantidad de sustancia, el mol. Y pues la última, la intensidad luminosa, que sería la candela. Bueno, empezando con el tema 2.4,
sistema de medición, temperatura, presión, torsión y esfuerzo mecánicos. Iniciando con la temperatura es la medida de la cantidad de energía térmica producida por un objeto. Galileo desarrolló el primer instrumento para medir la temperatura. Fue refinado y calibrado por científicos subsiguientes. La presión. La presión es una magnitud física escalar que mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una superficie. Torsión. Proceso que produce cuando una barra cilíndrica, hilo o un alambre fijas por un extremo se aplica un par de fuerzas de la forma que los distintos discos horizontales en que podemos considerar divididas las barras se deslizan unos respecto a otros. Esfuerzo mecánico. Esfuerzo a que está sometido un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentidos opuestos y tienden a estirarlo, aumentando su longitud y disminuyendo su sección. El tema 2.5, diferencia, ventajas y desventajas de instrumentos analógicos y digitales. Vamos a iniciar con los analógicos. Ventajas. Tienen un bajo costo, en algunos casos no requieren energía de alimentación, no requieren gran sofisticación. Desventajas. Tienen poca resolución, típicamente no proporcionan más de 3 cifras. El error de la paraleja limita la exactitud a más menos 0.5% a plena escala en el mejor de los casos. Las lecturas se presentan a errores graves cuando los instrumentos tienen varias escalas. Ahora con los digitales. Sus ventajas. Tienen alta resolución, alcanzando en algunos casos más de 9 cifras en lecturas de frecuencia a una exactitud de más 0.02%. En mediciones de voltajes. No están sujetos al error de la paraleja. Pueden eliminar las posibilidades de errores por confusión de escalas. Desventajas. El costo es elevado. Son complejos en su construcción. Las escalas no lineales son difíciles de introducir. Ahora el tema 2.6. Campos de aplicación de la meteorología. Está dividido en 3 campos. El legal, científico e industrial. Iniciando con el legal, un servicio meteorológico legal comprueba estos requisitos con el fin de garantizar medidas correctas en áreas de interés público, como el comercio, la salud, el medio ambiente y la seguridad. El industrial. Esta disciplina se centra en las medidas aplicadas a la producción y al control de calidad. Materias típicas son los procedimientos e intervalos de calibración, el control de los procesos de medición y la gestión de los equipos de medida. Para la científica, se ocupa de los problemas teóricos y prácticos relacionados con las unidades de medida, como la estructura de un sistema de unidad o la conversión de las unidades de medida en fórmula. Bueno, profesor, yo soy Alejandro y les voy a hablar sobre el tema 2.7, que es la metrología dimensional. Generalidades, dimensiones y tolerancias geométricas. Definiciones, sistemas ISC de tolerancia, cálculo de ajustes y tolerancias. La metrología dimensional es básica para la producción en serie y la intercambiabilidad de partes. Con tal propósito, esta división tiene a su cargo los patrones nacionales de longitud y ángulo plano. Esta unidad de longitud se disemina mediante la calibración interoformia de bloques patrón de alto grado de exactitud. Estos, a su vez, calibran otros de menor exactitud, estableciéndose la cadena de trazabilidad que llega hasta las mediciones de los instrumentos de uso industrial común. Estas especialidades de gran importancia en la industria en general, pero muy específicamente en las de manufactura, pues las dimensiones y la geometría de los componentes de productos son características esenciales del mismo, ya que en otras razones la producción de los diversos componentes debe ser dimensionalmente homogénea, de tal suerte que sean intercambiables aun cuando sean fabricados en distintas máquinas, en plantas, empresas o incluso en distintos países. 2.8. Tipos de errores. La medida de error, que es una serie de lecturas de dimensión constante, es decir, la inexactitud o incertidumbre es igual al valor máximo menos el valor mínimo, y el error absoluto, que es igual al valor leído menos el valor convencionalmente verdadero correspondiente. A su vez, podemos clasificar los errores en diferentes tipos, los cuales serían error en base a su origen, error en base por instrumento o equipo de medición, error por culpa del operario, error por mal uso del instrumento, error por instrumento no calibrado, error por mala fuerza ejercida al medir, error por mala sujetación, error por mala posición, error de desgaste,
Error por condiciones ambientales, polvo, luz, fugas de agua, de gas, etc. Y error de paralaje y error de Abel. Bueno, buenas tardes, maestro. Mi nombre es Ángel Gabriel Vázquez Ruiz y pues a mí me va a tocar hablar sobre los siguientes tres subtemas. El primer subtema que me va a tocar hablar es del 2.8.1, que son los instrumentos de medición directa. ¿Qué sabemos que son los instrumentos de medición directa? Bueno, pues para las mediciones directas se utilizan instrumentos de medición como unos ejemplos serían calibradores Vernier, los micrómetros y las máquinas de medición por coordenadas para poder medir las ciertas dimensiones del objeto directamente. A estas pues mediciones se conocen también como mediciones absolutas. ¿A qué vamos con esto? O sea, de que debido a esta forma o estos instrumentos de medición es que nos van a dar la medida exacta. No va a haber como una variante ni nada por el estilo, sino que todo va a ser exacto y va a estar pues de buena forma y pues no va a haber ningún contratiempo ni nada por el estilo. Este, las mediciones que se pueden realizar en un amplio rango especificado debido a la escala del instrumento de medición, pero pues también existe cierta posibilidad de que las mediciones sea incorrecta debido a la forma en la que nosotros pues obtengamos o hagamos la lectura de los datos de la escala y pues si no sabemos cómo hacer bien la medición, pues obviamente el resultado o lo que vamos a medir, pues nos va a salir en cierta forma, pues mal. El siguiente subtema es el 2.8.2, en el cual pues es la clasificación de los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición se conforman, o se clasifican conforme a un cierto criterio. Se distinguen en directa y medición indirecta. Un instrumento de medición no es más que un aparato por medio del cual se recurre a comprar un objeto con un patrón específico de escala. Este instrumento pues no permite más que la acción de cotejar medidas de un objeto de la naturaleza con el fin de que podamos determinar si el mismo se adecua a cierto espacio. Hay ciertos ejemplos que nosotros podemos obtener o que existen conforme a este tipo de instrumentos de medición, como por ejemplo, este, de una forma, como diré, pues directa, tenemos lo que son los manuales graduados, en el cual estos pues nos hacen referencia a los instrumentos que traen incorporados parámetros de medición o bien de escala. Y por otra parte, los instrumentos de forma pues indirecta, pues vienen siendo más como ciertos instrumentos que a la cual no como que no ponemos ciertos datos o que no tenemos que hacer o sea, en cierta escala y pues obviamente podemos sacar la medida pues de una forma muy como fácil o concretamente. Y por último, el tema 2.8.3 que se llama instrumentos de medición análogos y digitales. En general, los parámetros se caracterizan de ciertas formas, en el que un fenómeno se puede clasificar en analógico y digital. Se dice que un parámetro es analógico cuando puede tomar todos los valores posibles en forma continua. Un ejemplo de esto sería el voltaje de una batería, la intensidad de la luz, la velocidad de un vehículo, la inclinación de un plano, etc. Por otra parte, tenemos que un parámetro es digital cuando solo se puede tomar valores discretos. Por ejemplo, el número de partículas emitidas por un material radioactivo en un segundo, el número de moléculas, en el cual pues también tenemos como ciertos ejemplos de ese tipo de instrumentos. Por una parte tenemos el voltímetro análogo,
que pues en la vida cotidiana el tiempo se representa en forma analógica por relojes de agujas. Y en forma discreta pues sería un instrumento pues digital, o sea, como puede ser un cronómetro o algo así por el estilo pero que vaya integrado, a lo mejor puede ser en un celular o una cosita que pues sea cosa de teclear ciertos parámetros o ciertos números en el cual pues ya nos van a sacar pues cierta medición. Y pues obviamente existen ciertas ventajas dentro de de los análogos, y es que pues tienen un bajo costo, en algunos casos no requieren de una energía de alimentación, no requieren gran ¿cómo se dice? Sofisticación. O sea, es como que básicamente sale un poquito más como económico comprar un instrumento análogo que requerir uno digital, porque la desventaja de esta sería que tiene poca resolución, típicamente no proporciona más de 3 cifras. El error del porcentaje del parelaje limita la exactitud. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. 2.8.4. El calibrador Vernier. El calibrador Vernier es un instrumento de alta precisión que se utiliza cuando se necesita hacer mediciones de diferentes superficies. Es de fácil lectura debido al ángulo de inclinación de superficie del Vernier, que es de 15 grados. A su vez, este permite 4 tipos de mediciones: exteriores, interiores, de escalón y de profundidad. Existen diferentes tipos de calibradores Vernier. Uno de estos sería de carburo, el de digital, el de doble, con reloj, básico, con puntas estrechas, de botón, para engranes, para ranuras, para zurdos, largos, cortos, de profundidad, de carburo, de interior, tipo M y CM y con puntas dispares. El calibrador Vernier cuenta con las partes que son la mordaza fija, la pata subjetiva y móvil, el seguro, el nonio, el impulsor, la rejilla de profundidad y la mordaza fija o móvil. Micrómetro. El micrómetro es un dispositivo que mide el desplazamiento del lucillo cuando éste es movido mediante el giro de un tornillo, lo que convierte el movimiento giratorio del tambor en el movimiento lineal del lucillo. El desplazamiento de este lo amplifica la rotación del tornillo y el diámetro del tambor. A diferencia de los calibradores de mano, los micrómetros se adhieren al principio de Abbe, que les permite realizar mediante más precisas. En general, el término micrómetro se refiere a los micrómetros externos. También existe una variedad entre otros tipos de micrómetro, de acuerdo a diferentes aplicaciones de medición. Bueno, las partes del micrómetro, como ven en la imagen, tienen su nombre, que es el yunque, que es la A, el B, el lucillo, el C, la abrazadera, el D, el cilindro, el E, el marco, F, la placa resistente al calor, G, la escala, H, tambor, y la I, el trinquete. Bueno, estas son algunas de las propiedades de cómo usar apropiadamente el micrómetro. Número 1, primero que nada, es antes de la medición, hay que limpiar el yunque y las superficies de los lucillos con un paño o con un pañuelo limpio. Esto elimina la suciedad y el polvo a las superficies, lo que permite realizar mediciones más precisas. Número 2, para sostener el micrómetro, sostenga el marco por la placa resistente al calor con el pulgar y el dedo índice de la mano izquierda y pellizque el dedal entre el pulgar y el dedo índice de la mano derecha. Hay que tomar el tambor con los dedos del pulgar e índice de la mano derecha. 3. Coloque el objeto entre el yunque y el lucillo. Después hay que girar el trinquete hasta que se deslice y luego vamos a leer los valores. Y número 4, leer los valores en la escala principal, en el cilindro de la escala, en el dedal. Más que nada hay que usar las líneas del borde de la parte derecha del cilindro para leer los valores en las unidades de 0.5 milímetros. Y pues alguna de las precauciones de manipulación de este dispositivo es que vamos a usar un bloque de patrón en un calibre
dedicado para calibrar el micrómetro. Para realizar las mediciones precisas, la superficie del yunque siempre debe de ser plana. Después de realizar múltiples mediciones, la superficie puede dejar de ser plana debido al desgaste y a la acumulación de la suciedad. Por lo tanto, hay que usar periódicamente una parte conocida como un plano óptico para verificar si la superficie es plana. Comparadores de carátula. El comparador de carátula es uno de los instrumentos de medición analógicos que permite la medición de la magnitud de líneas de forma directa, la medición directamente de la magnitud deseada o indirectamente el establecimiento de la diferencia entre la magnitud deseada y otra conocida. Y se preguntarán, ¿cómo se usa este instrumento? Bueno, este instrumento de medición opera conectando los dispositivos tales como bases, soportes, referencias o guías debido a su fragilidad. Esto no se recomienda más que nada en usos de manos de operarios. Bueno, una de las propiedades que vamos a ver lo que es la comparador de carátulas por la medición directa y la otra por medición indirecta. Bueno, por definición, la medición o indicación directa es cuando el valor de la magnitud deseada es leído directamente en el dispositivo display del instrumento de medición. Por ejemplo, cuando determinamos una dimensión de líneas con un calibre, la lectura que obtenemos en la escala, en una escala, otra sin considerar más que nada los errores. Es la medición efectiva del objeto que estamos sometidos a la medición. Utilizamos el comparador de carátula en esta modalidad de medición en conjunto de referencias y o soportes para medir el espesor de láminas, por ejemplo, entre otras mediciones relativamente pequeñas. Otra de las cosas, o más que nada de los comparadores, es la medición indirecta. En este caso, por lo contrario, tenemos la medición indirecta, que es cuando el valor leído en el dispositivo de visualización del instrumento no es el valor de la magnitud de medición. Por ejemplo, cuando está utilizando un barómetro o medio de sombra para determinar la altura de un edificio. Un posible uso de comparador de carátula es calcular la diferencia entre la dimensión de un patrón y del medido. Este es el procedimiento para la lectura directa de los comparadores de carátula. Número 1. El instrumento es fijado en un soporte que trabaja en conjunto con una referencia. Número 2. Apoye la punta del contacto en la referencia y aplique la precarga. Número 3. Dirige el display o visualizador para la línea con el número 0 y que quede alineada en el puntero. Número 4. Lea las condiciones iniciales de los punteros comparadores con el display. Número 5. Suavemente levante el husillo hasta que haya espacio para la entrada del objeto de medición. Número 6. Con el mismo cuidado regrese el husillo propulsado por un resorte hasta que él toque el objeto de medición. Siguiente es leer el puntero contando contador de vueltas del display pequeño, restando el número de espacios entre las marcas que él barre. Siguiente es ver el puntero que estaba perfectamente alineado con el 0 en el inicio y después paso a la línea 7. Esto significa que hay una parte centesimal a ser tenida en cuenta. Penúltima, sea lea la aguja principal para determinar las centésimas y por último, sumar los resultados. Este es el procedimiento para lectura indirecta, que sería apoye la punta del contacto en el patrón y aplique la precarga. Gire el visualizador o display hasta que la línea con el número 0 quede alineado con el puntero. Lea las condiciones iniciales de los punteros. Suavemente levante el husillo y retire el patrón y coloque el objeto en ser medido. Siguiente es con el mismo cuidado, retorne el husillo hasta que toque el objeto de ser medido. Siguiente sea el puntero del contador de vueltas y reste el número de espacios entre las marcas que él barrió.
Siguiente, lea la aguja principal para determinar los centésimos y por último, sumar todos los resultados. Bloques de patrón. Los bloques de patrón son herramientas de forma rectangular maciza capaces de materializar una longitud determinada con una altísima precisión. Estas piezas presentan un pulido que garantiza un excelente paralelismo y plenitud. Los instrumentos son también llamados bloques de Johansson, ya que su inventor fue Carlos Edward Johansson, quien en 1888 trabajó como inspector. ¿Para qué sirven los bloques de patrón? Bueno, estos bloques, como lo mencionamos en el párrafo anterior, los bloques de patrón sirven para materializar una longitud y usarlo como su nombre lo indica, como patrón. Esto permite conocer y permitir corregir errores de máquinas o herramientas de medición y también calibrar las máquinas de medición en función de los bloques de patrón. Requisitos que deben de cumplir los bloques de patrón. Exactitud dimensional y geométrica. Deben cumplir con requisitos de longitud, paralelismo y planitud. Capacidad de adherir con otros bloques de patrón. Esta cualidad la brinda el acabado superficial. Estabilidad dimensional a lo largo del tiempo. Resistencia al desgaste. Tener un coeficiente de expansión térmica parecido al de los metales y ser resistentes a las corrosiones. ¿Cómo se usan los bloques de patrón? Bueno, estos bloques de patrón tienen la capacidad de adherir entre sí por medio de sus caras. De esta forma se van uniendo unos a otros hasta llegar a la medida que se desea materializar. La forma indicada de unir bloques de patrón es como la imagen de arriba lo muestra, uniéndolos perpendicularmente, girarlos hasta que sus lados a unir queden paralelos, luego subir, bajar para centrarlos y finalmente tener la imagen número 4, un bloque patrón más grande. Calibres, pasa, no pasa. Son dispositivos diseñados para verificar las dimensiones de una parte en sus límites de tamaño superior e inferior, de acuerdo con las tolerancias especificadas por las normas. Estos calibres se fijan a los límites de tolerancia de la parte. Su aplicación simplemente es atornillarlos sobre la parte. El de pasa debe entrar sin fuerza sobre la longitud de las roscas y el no pasa no debe introducirse más de 2 hilos antes de que se atore. Bueno, como se ven en las imágenes, los calibradores se usan para comprobar dimensiones externas, tales como diámetros, anchuras, grosores y superficies similares. Los calibradores de anillos se emplean para revisar diámetros cilíndricos para una aplicación determinada. Los calibradores pasa, no pasa de contacto, estos calibradores son fáciles de usar y el tiempo requerido para completar una inspección casi siempre es menos al que emplea un instrumento de medición. Buen día, mi nombre es Naomi Berenice Zavala y yo les voy a hablar acerca del subtema 2.8.9 que es sobre los calibradores de altura. Para comenzar, ¿qué son los calibradores de altura? Estos son unos dispositivos que se utilizan generalmente en exteriores para medir la altura de piezas o diferencias entre planos de diferentes niveles. Dentro de estos tenemos 4 clasificaciones. El primero serían los calibradores de Werner, los segundos serían calibradores de carátula, el tercero son calibradores de carátula y contador y el último son los calibradores electrodigitales. A continuación les voy a explicar en qué consisten y cómo trabaja cada uno de los calibradores. En primer lugar tenemos el calibrador de Werner. Este es un instrumento mecánico que se usa para la medición de interiores, exteriores y en algunos casos de profundidades. Este suele ocuparse frecuentemente. En segundo lugar tenemos el calibrador de carátula. Este contiene un indicador de carátula en lugar de un nonio. Un nonio es
un aparato que se ocupa para medir de forma precisa ángulos o longitudes, y gracias a que este contiene una carátula nos ayuda o nos indica de una manera más sencilla y rápida la lectura de la escala. En tercer lugar tenemos el calibrador de carátula y contador. Su indicador tiene un mecanismo y consta de piñón, engrane, amplificador y piñón central. El contador nos da lecturas de 1 milímetro y la carátula nos da las mediciones que son en fracciones. Por último, dentro de las clasificaciones tenemos al electrodigital. Este se clasifica en otras dos secciones o dos tipos. El primero contiene un codificador rotatorio que detecta el desplazamiento y este tiene doble columna. El segundo tiene o utiliza un detector de desplazamiento de tipo capacitancia y este solamente contiene una columna de sección rectangular. Ahora pasamos a las características de los calibradores de altura. En este caso daré algunas que se mencionan en la diapositiva presente. La primera es: la mayoría de los medidores de altura de escala principal es ajustable. Esto nos facilita la compensación del desgaste del trazador y el ajuste a cero en cualquier punto de referencia. Y otra característica es: la base y la superficie de medición son templados, rectificados y micropulidas. La tercera característica es que en general se puede decir que el acabado de las escalas de cromo es satinado, lo cual evita la reflexión de la luz que nos pueda lastimar la vista. Y el último es el procedimiento para leer las escalas de los medidores de altura. Es igual en los calibradores de Wierner, tanto en escala métrica como en escala inglesa. Ahora pasamos a las características de los calibradores de altura. En este caso daré algunas que se mencionan en la diapositiva presente. La primera es: la mayoría de los medidores de altura de escala principal es ajustable. Esto nos facilita la compensación del desgaste del trazador y el ajuste a cero en cualquier punto de referencia. Y otra característica es: la base y la superficie de medición son templados, rectificados y micropulidas. La tercera característica es que en general se puede decir que el acabado de las escalas de cromo es satinado, lo cual evita la reflexión de la luz que nos pueda lastimar la vista. Y el último es el procedimiento para leer las escalas de los medidores de altura. Es igual en los calibradores de Wierner, tanto en escala métrica como en escala inglesa. A continuación se muestran algunos puntos para el antes, durante y después en la metodología para el uso de medidores de altura o calibradores de altura. En la primera sección tenemos los puntos para antes y comenzamos con el punto número 1, que dice: seleccione el medidor de altura que mejor se ajusta a su aplicación. En segundo sería asegurarnos de que el tipo, rango de medición, graduación, entre otras especificaciones, son apropiadas para la aplicación que requerimos o estamos buscando. En el tercer punto debemos verificar el movimiento del cursor. Este no debe sentirse suelto o pues que haya juego, ¿no? En cuarto punto tenemos corregir cualquier problema que encontremos ajustando el tornillo de presión y el de fijación. Y por último debemos verificar que la pieza a medir se encuentre limpia y ahora, como última sección, es el después. Contamos nuevamente con 5 puntos. El primero nos comenta que debemos limpiar con un trapo suave y seco cualquier suciedad o huella digital que haya podido quedar en el medidor de altura. En segundo, debemos ajustar la línea 0, tomando como referencia la superficie. En tercero, tomar la medida. Cuarto, leer la medida. Y en el quinto debemos nuevamente evitar errores de paralaje leyendo la escala directamente desde el frente. La rugosidad. ¿Qué es la rugosidad? Esta es la medida de variaciones micrométricas en la superficie de artículos manufacturados, las cuales le confieren aspereza. Una superficie pues perfecta, vamos a llamarlo de esta manera, es una abstracción matemática, ya que cualquier superficie real, por perfecta que pueda parecer, debe presentar o en la mayoría de los casos presenta irregularidades que se originan durante su proceso de fabricación. A continuación voy a contar las
características y los tipos de medición de estas. Contamos con dos características. La primera es promedio de rugosidad y la segunda, rugosidad obtenida. La rugosidad obtenida es el costo de una superficie maquinada cuando se desea un mejor acabado superficial. Esta es la razón por la cual el diseñador debe indicar claramente cuál es el valor de la rugosidad que se desea. Y el promedio de rugosidad es el valor promedio de rugosidad en micrómetros. Este es un valor promedio aritmético de los valores absolutos, de las distancias que podemos encontrar en el perfil de la rugosidad de la línea intermedia de la longitud de medición. Para concluir este subtema, hablaremos sobre los tipos de medición de la rugosidad. En primero tenemos la medida de esta, que nos sirve para evaluar el acabado superficial de piezas por comparación visual y táctil, con superficies de diferentes acabados y estas superficies se obtienen en el mismo proceso de fabricación. Y el rugosímetro de palpador mecánico. Este es un instrumento que se ocupa para medir la calidad superficial basada en la amplificación eléctrica de la señal. Esta es generada por un palpador que traduce las irregularidades del perfil de sección de la pieza. En conclusión, podemos decir que el concepto de metrología ha sido conocido desde la antigüedad, para medir, antes se usaba el cuerpo y así poder tomar medidas de ciertas parcelas o terrenos que se querían tener, ¿no? Y ha tenido varios, ahora sí que aportaciones a lo que es la teoría científica, a la metodología. La metodología también tenemos entendido que lleva varios campos, los cuales son la metodología legal, la científica y tecnológica, que nos permite incluir lo que es el estudio, mantenimiento y aplicación de los sistemas de pesos y medidas de diferentes áreas con instrumentos analógicos y digitales. Sin embargo, cabe recalcar que dentro del amplio tema de la metodología debemos tener en cuenta múltiples conceptos de los cuales debemos tener conocimiento para poder aplicar sistemas de medición. Uno de ellos es el sistema de unidades de medida, el sistema métrico decimal. Recordemos que la forma actual del sistema métrico decimal y establece las unidades que deben ser utilizadas internacionalmente. Y también hay que recordar que al hacer mediciones, las medidas que se obtienen nunca son exactamente iguales, aun cuando se efectúe por la misma persona sobre la misma pieza, con el mismo instrumento, en el mismo método y en el mismo ambiente. En sentido estricto, es posible hacer una medición totalmente exacta. Por lo tanto, siempre se presentan errores al hacer las mediciones. Los errores pueden ser despreciables o significativos dependiendo de las circunstancias en las que se dé la medición. Por lo tanto, hoy en día usamos instrumentos de medición que nos permitirá poder de manera más exacta y eficaz.